Saludos amigos televidentes, es otra entrega de Sondeo. Hoy tenemos un invitado a quien estamos esperando y deseo que llegue. Es un internacionalista, con él tenemos muchos temas importantes que agotar, especialmente el problema haitiano del cual él es especialista. Y subrayo y no me resiento por la expresión problema haitiano. La interacción entre República Dominicana y Haití han sido complicadas, complejas e intrincadas. Recientemente, el actual ministro de Planificación, Desarrollo y Economía, Paver Issa, tuvo unas expresiones que para mí fueron inadecuadas, pues, fuera de contexto. Él la produjo fuera de contexto, carente de sentido por la motivación que tuvieron. Porque el hecho que motivó y movilizó las expresiones de Paver Issa fue la manifestación convocada por el Instituto Duartiano. No creo bajo ningún concepto que esa marcha y manifestación estuviese movilizada en odio hacia los haitianos y en el odio o resentimiento hacia Haití, sino que estaba básicamente centrada en una defensa de la vida dominicana, que se siente amenazada por la migración descontrolada y por muchas situaciones que se están viviendo en Haití. Cierto que hay manifestaciones anti-haitianas, cierto que hay, y es una paradoja en un país, en una sociedad mulata, manifestaciones antinegras en este país, y que realmente muchos dominicanos resienten a los haitianos, pero poco se habla también de la actitud antidominicana de una gran masa de haitianos, tanto intelectualizados como de la masa común. En ese sentido, las expresiones de Paver Issa, que han sido saludadas por Claude Joseph. Claude Joseph es un haitiano que fue canciller de Haití, es un hombre ilustrado, graduado en 2 universidades norteamericanas, profesor de una universidad neoyorquina. En fin, es un hombre culto, pero es una de las gentes que encabeza el pensamiento antidominicano, como antidominicano es Jean-Bertrand Aristide y otras figuras importantes de la vida haitiana. Entonces nosotros mal podríamos incentivar un hombre culto con la conciencia comprometida que tiene Paver Issa. Yo creo que mal podría incentivar que estos desencuentros se fomenten en la dirección en que él lo hizo con sus expresiones. Uno desearía que la situación de Haití tuviera unos mejores senderos, pero realmente la situación haitiana en estos momentos es peligrosa para Haití y mucho más peligrosa para nosotros. Precisamente ayer se produjeron movilizaciones en Haití pidiendo la renuncia del actual primer ministro Ariel Henry. Para mí las manifestaciones no tienen sentido. En Haití no hay autoridad, no hay autoridades de ningún tipo. El Congreso es una realidad, es inexistente, pues hace tiempo que el periodo legal y legítimo de ejercicio de esos legisladores se venció, por lo cual no tiene sentido su permanencia en esta cruz, que a no ser la de cubrir la formal presencia de un poder público. El mismo primer ministro, su base de legitimidad y legalidad también es, por no decir frágil, realmente es inexistente. Pedir su renuncia es acelerar más la situación de realmente vacío institucional que existe en Haití. Un país donde actualmente tampoco hay condiciones
para que se celebren elecciones que permitan renovar su planilla de gobierno, porque es lo que ha existido en Haití, un gobierno frágil muchas veces, problemático en la mayoría de los casos, porque en Haití el Estado no nació, el Estado nunca nació, entonces existe una estructura de gobierno que generalmente ha vivido en descalabro, problemas y conflictos. Y en este momento no hay posibilidad de elecciones, pues pandillas armadas se han apropiado de la vida del país. Esas pandillas bien armadas viven en enfrentamientos que han producido cientos de muertos, asolan y aterrorizan la población. Uno se espanta ante informales noticias de violaciones de mujeres y niñas por esta pandilla de gente que no tiene escrúpulo ninguno y que se apoya solamente en el poder de las armas. Un poder de las armas que no puede, que desborda la capacidad del cuerpo policial del país y que ha promovido preocupaciones recientes en los Estados Unidos por la gran cantidad o el gran contrabando de armas de todo tipo, pesadas, rifles de alto calibre, todo tipo de armas que se ha estado registrando con Haití. Recientemente se descubrió un significativo alijo de armas dirigido a una iglesia episcopal, y el pastor de esa iglesia incluso está preso porque bueno, las armas estaban dirigidas a él. ¿Qué compromiso, qué nivel de culpabilidad tiene él con estas armas? Pues se desconoce y es imposible de establecer, pues no se sabe, pero bueno, por lo menos está en manos de las autoridades, pero uno no sabe hasta qué punto ese asunto se pueda ventilar, porque las autoridades judiciales en Haití tampoco tienen posicionamiento legal y legítimo. Por ejemplo, el fiscal que tenía a su cargo la indagatoria y procesamiento de los magnicidas o de los grupos imputados como magnicidas y del proceso que llevó al magnicidio de Juvenel Moïse, pues tuvo que escapar para salvar su vida y dejó aquellas indagatorias a la libre, porque enfrentarla podía poner en peligro su vida. Entonces, ¿hasta qué punto hay autoridades que puedan indagar esta situación que está viviendo el país, la situación de este pastor que se supone que iba a recibir esa carga de armas? Que bueno, quizás él no estaba en auto, y si estaba en auto realmente resulta alarmante que un hombre de iglesia se implique en llevar armas para pandillas criminales haitianas. Como sea, los últimos alijos de armas que cuando uno los ve intimidan y horrorizan, eran importantes. Los norteamericanos se han alarmado. Cuando uno observa fotos, videos, películas del accionar de esta pandilla y la cantidad de armas que poseen, e incluso algunos hasta poseen carros de asalto, pues uno se siente altamente preocupado, sobre todo cuando se dice que ya están pasando a formas superiores de esas guerras asimétricas y complejas, que es, como en las guerras africanas, reclutar niños para integrarlos como informales soldados de estas pandillas y crecer en medio del caos. Ese caos haitiano no solamente puede afectar la región. En primer lugar, los grandes afectados seríamos nosotros. Y es un asunto altamente sensitivo.
y de alta prioridad para nosotros darles especial seguimiento a esa situación. Desconozco en realidad hasta qué punto el Estado Dominicano y el actual gobierno están dando un especial y puntual seguimiento a la cuestión haitiana, que necesita de un seguimiento especial, muy preciso, muy meticuloso y altamente focalizado. No sé qué tanto esto pueda ser así, pero el país, la situación y todo esto reclama que sea así. Entonces, en estos contextos, un ministro importante del país, encargado justamente de la planificación y el desarrollo, viene a aparecer con las declaraciones que ofreció Pavel Issa, que resultan perturbadoras y que de una parte llevan a uno a cuestionarse si él está apto para enfrentar con toda la objetividad su papel en el seguimiento de la espinosa cuestión haitiana. Porque el ministro de Economía y Planificación y Desarrollo tiene un papel en esto, ya que el desarrollo y lo que pueda pasar en frontera es materia de alta prioridad. Es una cosa muy importante a la que tenemos que dar seguimiento especiales. Recientemente Luis y yo estuvimos conversando de eso y continuaremos conversando. Mientras tanto, vamos a hacer la primera pausa y regresamos en breve. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Psst. Hey, ¿tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos.
Nosotros podemos darle gracias a Dios porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Bien, amigos, damos la bienvenida al licenciado Inocencio García, sociólogo, un internacionalista con estudio y con práctica. Un gran internacionalista, un hombre preocupado por la vida internacional, con estudio en esas áreas, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, encargado de la Secretaría de Asuntos Haitianos. En materia de asuntos haitianos fue durante mucho tiempo, durante un tiempo importante, encargado en Cancillería de la División de Asuntos Haitianos. Damos la bienvenida a Inocencio García. Bienvenido, Inocencio. Muchas gracias, Danilo. Muy contento de estar aquí. Y comenzamos, porque me gustaría comenzar por la vida internacional. El mundo está en estos momentos en un proceso de quiebra del modelo de organización que legó la Segunda Guerra. Hay tensiones en el Mar de China, hay tensiones en la zona eslava con la guerra de Ucrania, el poder norteamericano se tambalea. ¿Cómo evalúas tú toda esa situación? Bueno, efectivamente, Danilo, lo que uno observa es lo siguiente. Ya hay autores que están planteando que desde Occidente, y ya lo planteó el presidente Biden, de que va a haber un nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Entonces, eso que dijo el presidente Biden, que le encargó hace pocos meses, con motivo de lo de la guerra de Ucrania, le da razón a esos autores que están hablando de que el orden internacional entra en un periodo de revisionismo por parte de las mismas superpotencias. Es decir, porque hay una situación ambivalente en el sentido de que se quiere conservar el poder y como ese orden que ya se reconoce, que ya caducó, ¿no? Es decir, el orden legado, como tú lo dijiste al principio, el orden legado de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay una posición ambivalente de que se quiere conservar el poder, pero a la vez ya se sabe que ese orden legado por la Segunda Guerra Mundial no nos favorece, especialmente a Occidente. Y por el otro lado, entonces tú tienes a un bloque también se le puede llamar con distintos grados superpotencias, porque en el caso, por ejemplo, de Rusia, aunque no sea una superpotencia económica, pero sí es una superpotencia militar, ¿no? Y política. Y además política, y además sí, por razones históricas, ¿no? Entonces, por el otro lado tú tienes China, por el otro lado tú tienes a la India que ya tiene un Producto Interno Bruto superior al japonés, es decir, un aporte al Producto al Interior Bruto Mundial que está por encima ya de Japón, y esa era una antigua colonia. Por el lado tú tienes también a una potencia media, que tú le puedes llamar potencia media, pero realmente es una potencia, porque es una potencia también cultural, que es Irán, sí, ¿no? Aparte de que que es una potencia científica, es decir, con un alto grado de desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Y lo ha demostrado ahora con las sanciones, que a pesar de las sanciones pudo desarrollar una capacidad de construcción de drones y de fragatas, etcétera, ¿no? Es decir, es una potencia media, pero también dentro de ese marco se puede considerar que está dentro del juego de las potencias, ¿no? Y Alemania, calladita, se mantiene callada, pero la economía de Alemania ha estado robusteciéndose, y hoy es la más sólida de Europa. Yo inclusive comento, Danilo, que me llama la atención el hecho de que ya hay problemas en Alemania, problemas de carácter social, ya hay una contestación a una medida de política que uno dice, pero bueno,
es que ya no hay estadistas, es decir, no hay políticos que piensen a largo plazo, porque ¿cómo es posible que una potencia como Alemania, que es que ha sido el motor históricamente de la Unión Europea, se someta? Se sabe que no, ¿verdad? Estamos hablando de la alianza transatlántica, que es, ¿no?, la Europa con Estados Unidos, pero el hecho es de que tú no te haces tú mismo el harakiri para tu propio país. Y resulta que ya el ministro de Hacienda, Habeck, ha dicho que el modelo alemán que se sostenía, dicho por él mismo, lo estoy citando, el modelo alemán que se sostenía con gas ruso barato, ya ese modelo desapareció, ¿no? Pero además entonces hay otro problema en Europa, y le está ocurriendo a todos los países que el Danubio le pasa por sus respectivos territorios, y es que el Danubio se está secando. Y inclusive hay problemas de agua en Europa en estos momentos. Hay problemas de agua en Europa, hay un grave problema de sequías, ¿no? Sí. Entonces, lo que a uno le llama la atención, ¿qué tipo de intereses no te permiten a ti, especialmente Europa? Uno sabe que Europa no ha tenido una política exterior independiente. No. O sea, Europa, aunque la formula, uno la lee, sí, pero Europa realmente no ha tenido... Especialmente la llamada centuria americana. Exactamente. No ha tenido una política exterior independiente, y quizás al no tener una política exterior independiente desde su constitución o en el marco del desarrollo institucional de la Unión Europea desde la década del 50 hacia adelante, entonces quizás eso es lo que está explicando de que no se pueda entender que Europa que va a entrar, ya ha entrado en una crisis que inclusive amenaza con la quiebra de la Unión Europea. Eso es lo que dicen también expertos por el tema de la crisis. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir ahora es, y ya está ocurriendo, hay huelga de trenes en el Reino Unido. Ya hubo manifestaciones de productores agrícolas en Alemania, ¿no? Y entonces va a haber una serie de protestas porque el estado de bienestar que Europa había conservado durante décadas, ese estado de bienestar ya desapareció, ¿no? Pero, Inocencio, un historiador inglés, Arnold Toynbee, dice que estas cosas son cíclicas, procesos de recomposición. América Latina va a quedarse fuera de todo esto otra vez, porque en anteriores escenarios América Latina ni actor marginal fue, o muy marginal, y América Latina está sacudida por conflictos interiores, desencuentro y todo eso. ¿Cuál es la situación? Bueno, quizás ahora no ocurra lo mismo. Se sabe que América Latina tiene el grave problema de que es el subcontinente más desigual del planeta. Sí. ¿No? Ese es un hándicap para inclusive que América Latina, como bloque, a través de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pueda plantearse un reposicionamiento, porque desde una década atrás Europa en materia de su inserción en la política internacional ha venido a menos, ¿no? Pero quizás ahora con los cambios que se están dando, porque ¿qué es lo que señalan estos revisionistas como una de las características de esa revisión del orden internacional? Y es que entonces ahora lo que era todo un proceso de vinculación de los países hacia el exterior con la globalización, ahora es todo lo contrario, hay un proceso de recentramiento en lo nacional. Sí. Y entonces es muy probable que con la presencia de las tendencias que se están dando ahora, la tendencia y los hechos, en el sentido de que están entrando, se están ganando países, es decir, partidos y líderes, que uno le pueden llamar de izquierda, otro, no importa. El hecho es que son líderes que están abogando por la soberanía nacional. Es decir, están haciendo respetar sus constituciones y sus respectivas soberanías. Entonces tú tienes el caso emblemático de Andrés Manuel López Obrador,
¿no? Yo le doy mucho seguimiento, porque sin presentar ninguna postura de carácter ideológico, solo centrándose en la historia de México, en su independencia y en su soberanía. Entonces, bueno, lo que está haciendo López Obrador y el legado que va a dejar López Obrador va a ser extraordinario, no en términos solo moral, sino es que rescate de refinerías, bueno, ya acaba de nacionalizar el litio, Sí. ¿no? Y entonces le está proponiendo, que esta es otra visión, le está proponiendo a Estados Unidos que Estados Unidos, inclusive le está llamando a que lo lidere, pero parece que en Estados Unidos no hay... No, la mentalidad política de los Estados Unidos el parece Estados Unidos, que no existe. no, ya, o sea, los pensadores, eso es lo que uno ve, como que no hay en el establishment, ¿no?, que responda al establishment, un grupo de pensadores que digan, miren, por aquí vamos mal. Porque resulta que López Obrador hace unos meses le propuso crear una especie de Unión Europea encabezada por Estados Unidos, pero no se le hace caso, porque la conducta que sigue teniendo Estados Unidos con su política exterior es que América Latina sigue siendo su patio trasero, pero resulta que no, porque América Latina no es la América Latina de la década del 50, ¿no? Después porque los cambios ya son muchos. Y hay una conciencia a nivel de los pueblos latinoamericanos y de su liderazgo, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Perú con sus problemas, ¿no?, ¿verdad? Pero votó por un candidato, ¿no?, ¿verdad?, que nadie pensaba que podía ganar por la clase dominante que hay en el Perú. Bueno, Argentina tiene demasiados problemas, pero ¿no?, también son, es decir, es un gobierno progresista. Ahora lo que ha pasado con Petro, que está planteando una postura muy inteligente que tiene que ver con toda la... Sus primeros pasos han sido inteligentes. Sí, ¿no? Toda la estrategia centrada en la paz. Sí. Y si trata el caso del litio, López Obrador ha hecho propuestas que me parecen interesantes. A Bolivia, que es uno de los países que tiene más reservas estratégicas de litio, parece que nosotros tenemos también, y es un mineral estratégico. Estratégico. Movilizarlo en ese sentido podría ser interesante. Bueno, tú tienes, por ejemplo, lo que le llaman el Triángulo del Litio, que es México, Argentina, Bolivia. Ese es el Triángulo del Litio, en América Latina. Bueno, en el caso nuestro tendríamos nosotros que adquirir lo que yo le llamo la soberanía moral. Aunque no tengamos la soberanía material, que no tengamos la fuerza material, pero nosotros necesitamos rescatar una soberanía moral que nos permita tener una relativa independencia de nuestra política exterior. Y cuando digo relativa independencia de política exterior, porque uno tiene que ser consciente de que hay un peso de la superpotencia que es Estados Unidos, pero resulta que tú tienes que saber jugar en ese marco, en ese rejuego de la superpotencia con la política exterior. Yo, que estuve en Cancillería, 2004-2007, estuve en la Embajada Dominicana en Haití, en 1998-2000, bueno, puedo decir que efectivamente esa fue la estrategia que Leonel Fernández desarrolló en sus gobiernos, al grado, miren a ver si fue inteligente esa política, de que no afectó la relación con Estados Unidos, pero sin embargo Petrocaribe fue una idea propuesta por el expresidente Leonel Fernández a Hugo Chávez. Así es. Es decir, el programa Petrocaribe, ¿no?, fue una propuesta del expresidente Leonel Fernández a y se formalizaron relaciones con Cuba. Y se formalizaron en el 98 relaciones con Cuba que no la hizo el PRD. No. Fíjate una cosa, durante mucho tiempo a veces se suele acelerar que países pequeños como el nuestro no tienen muy pocos márgenes para moverse en el complejo escenario internacional. Eso depende. Sí. Y sin embargo también ahí está una referencia académico-teórica, Gustav von Metternich,
que convirtió el Austria pequeña en un actor activo, que he conversado yo con el presidente Fernández, que es admirador de Gustav von Metternich, y yo creo que sobre todo en su primer gobierno aplicó una directriz importante en ese sentido. Pero actualmente nuestra política exterior, que se anunció en su inicio cuando esta administración accedió al gobierno, con un proceso de entrega total e incondicional a los Estados Unidos, que ha resultado poco edificante, porque los Estados Unidos tienen 2 años que ni embajador envían a nuestro país. ¿Cuál es la situación nuestra ahora mismo en el escenario internacional y nuestros esquemas de política exterior, que parecen para algunos que no son muy precisos? Bueno, al principio, cuando uno leyó los postulados del programa, en el plano de política exterior del actual presidente cuando era candidato, sí. Bueno, ahí vi que habían como propuestas y estrategias que no estaban tomando en cuenta la realidad de la coyuntura actual. Eran un poco como muy entusiastas, ¿no? Pero si uno va, Danilo, a evaluar la política exterior actual, yo diría que nosotros estamos ausentes del escenario internacional en materia de política exterior. Es decir, tú no encuentras, yo lo dije en otros programas, cuando estaba hablando los 2 años del actual gobierno, que este gobierno no tiene direccionamiento estratégico. Y el presidente Leonel Fernández ha dicho que este es un gobierno que tiene una crisis de gerencia, pero en el plano internacional tiene una ceguera total de lo que, porque no tiene proyecto, es decir, no tiene un proyecto estratégico de inserción en ese plano, en ese entorno internacional que está cambiando de manera radical, al grado de aceleradamente, al grado de que ya tenemos 2 grandes bloques a nivel de la geopolítica mundial, Occidente y el grupo de países no occidentales encabezado por China y Rusia, ¿no? Al grado de que el BRICS ya va a sacar una moneda propia, ¿no? Y entre esos países del bloque no occidental están comerciando con sus monedas propias, ¿no? Entonces, he dicho que hay ya es decir, de los cambios que se están produciendo es que hay un fraccionamiento ya del sistema monetario internacional. Sigue siendo fuerte el dólar, sigue siendo fuerte el euro, aunque el euro está bajando por la crisis europea, está por debajo, es decir, está por debajo del dólar, ¿no? Pero en el caso nuestro yo diría que tenemos una política internacional ausente. Y en materia de política exterior, voy a poner un caso. Es decir, tú puedes reconocer lo que son las relaciones de fuerza en el plano del sistema internacional, que tiene que ver con la superpotencia Estados Unidos, ¿no? Eso no se discute. Sí. Y que tiene una superpotencia global y lógicamente tiene una presencia en la región. Y eso tú no lo puedes obviar en el diseño de tu política exterior. Ahora bien, tú no puedes entregarle tu política exterior a Estados Unidos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. El presidente, bueno, lo digo con pena y además con respeto al presidente de la República, pero con la pandemia, ¿no? Ese es el ejemplo más explícito de inclinación y de entrega de la política exterior dominicana a la política exterior de los Estados Unidos, cuando el presidente, refiriéndose a la otra superpotencia que es China, no pueden invertir en áreas estratégicas tales y tales.
Además, un desplante patético. No, pero es que tú no puedes, además, es decir, eso ni siquiera el canciller lo puede decir. Sí. Es decir, eso no se dice en política exterior. No. Si tú no quieres que una potencia, por razones estratégicas, tú no quieres estar cerca de ella, bueno, simple y llanamente en diplomacia, un silencio es parte de la política, ¿verdad? Es decir, no hay que decir ni sí ni no. No. Entonces, ¿qué ocurrió? Occidente no cumple con las vacunas de la pandemia. No cumplió el Reino Unido y no cumplieron las empresas transnacionales farmacéuticas de Estados Unidos. ¿Hacia dónde tuvo que acudir? Tuvo que acudir a China, y eso fue lo que permitió. La solidaridad china nos salvó. No nos salvó, nos salvó, eso hay que reconocerlo, y eso no es un tema de simpatía eso no tiene que ver, es hechos objetivos. ¿Nos salvó en qué sentido? En el sentido de que nosotros pudimos abrir la economía, inclusive el reconocimiento que a nivel internacional se le hizo a este gobierno, precisamente, prácticamente se debió al hecho de que, porque China pudo negarse. Claro. Pero los chinos, como no tienen esos códigos en su política exterior, y vinieron solícitos y trajeron las vacunas, y eso permitió que el sector turístico y que la economía pudiese empezar a recuperarse y abrirse. Es decir, que inclusive el mismo turismo, aunque lógicamente hay que reconocerle al gobierno una gestión, un diseño en el medio de la pandemia y post-pandemia, pero de todos modos, eso es para que veamos que tú no puedes desconectar tu política exterior a tus propios intereses, ¿no? Y a los intereses que tú estás representando, que son los del pueblo, de la nación a la que tú estás gobernando. Y que no te puedes cerrar por posibilidades de ningún tipo. No. Por ejemplo, yo que le he dado tanto seguimiento a ese periodo, porque no solamente fue 96-2000, o sea, yo el que viví fue, de manera directa, fue 2004-2012, ¿no? Del presidente Fernández, y también viví el presidente Danilo Medina 2012-2019. Bueno, el hecho es que en el periodo del presidente Leonel Fernández hubo una ampliación de las relaciones exteriores de la República Dominicana que incluyó a África, incluyó Medio Oriente, incluyó a países árabes, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos embajada, que yo pude conocer la misión diplomática nuestra en los Emiratos Árabes Unidos? Ahí vi fotos que Dios lo tenga en gloria, el canciller Morales Troncoso, fotos del canciller Morales Troncoso cuando fue a la apertura de la embajada dominicana en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que en materia de política exterior, tú reconoces la fuerza que puede tener un determinado país, en este caso Estados Unidos, pero tú no puedes entregarle tu política exterior a ningún país. No me estoy refiriendo solo a Estados Unidos, sino a ningún país. Y en definitiva, no hay posibilidades de recuperación económica y no hay posibilidades de desarrollo económico si tú no tienes soberanía y si no tienes un concepto claro de independencia. Así es. Inocencio, con tu anuencia vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Estamos conversando con el internacionalista Inocencio García, sociólogo, experto en relaciones internacionales, miembro de la Dirección Central de Fuerzas del Pueblo y encargado de la Secretaría de Asuntos Haitianos. Justamente el espinoso, siempre espinoso tema haitiano, antes de tu ser arribo al canal, yo comentaba algunas pinceladas de la actual situación haitiana y de lo difícil que está viviendo el país, cómo puede afectarnos. Me gustaría escuchar tu opinión de la actual situación haitiana. El país está descalabrado, Totalmente. No hay autoridad, no hay símbolo de gobierno de ningún tipo. Y yo decía que ayer se produjeron movilización de grupos pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, Ariel Henry. Pero decía al mismo tiempo, no hay condiciones para las elecciones. No. ¿Cómo ves tú la situación y qué posible salida tiene la situación haitiana? Mira, Danilo, yo entrevisté en un programa que yo conduzco los martes al ex ministro, arquitecto Leslie Bortard, es ministro de Jean-Bertrand Aristide, el ministro del expresidente René Préval, y además fue director de la Fundación Clinton. Para mí un profesional, sí, ¿no? Sí. Y se puede decir, porque le conozco, que entre el liderazgo haitiano, él está metido profundamente en la solución de este problema, son de aquella generación de políticos, ¿no?, que le duele su país. Y que tenían ideas. Y además que tenían ideas. Él en el gobierno del presidente Préval estaba encargado como arquitecto de todo el tema de ordenamiento territorial de Haití. Pero luego vino el terremoto y, ¿no? La debacle. Y, bueno, él, yo transcribí la entrevista y entre las cosas que él dice que estamos ya en el abismo, señala él. En el abismo. En el abismo, esa es la palabra que utilizó. Y él dice que bueno, Haití necesita un periodo de un plan estratégico de 20 años. Pero yo siempre... 20 años mínimo, quizás. Como mínimo, Sí, como sí. mínimo. 20 años es para entrar en un proceso, yo diría, de restitución Y de asentamiento. y de la asentamiento, ¿no? Porque está muy deteriorada la situación, que no es solo estatal, es decir, el Estado no existe. No, no. Y no existe porque ninguna de las instituciones que contempla la Constitución del 29
de marzo de 1987 están funcionando. No hay parlamento, no hay justicia, y este gobierno no es un gobierno de jure, sino que es un gobierno de facto, porque no está amparado constitucionalmente. Es decir, Haití no tiene autoridad legítima, y entonces yo he dicho que hay lo que se llama un vacío de poder constitucional. Hasta que no se conjure ese vacío de poder constitucional, Haití no podrá salir de su situación. Ahora, ¿cómo tú llenas ese vacío de poder constitucional, que es lo que está padeciendo Haití en este momento? Bueno, lo primero es que tú no puedes tener controlando el territorio a 200 pandillas. No. Y que 95 de ellas actúan en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Porque el gobierno de Ariel Henry lo que tiene es un periodo de gobernabilidad muy limitado en unos cuantos kilómetros de Puerto Príncipe. Luego ya está... ya está... No tiene el control del territorio nacional. Ya está aceptado por la Policía Nacional de Haití que más del 60% del territorio está controlado por las pandillas. Sí. Estamos hablando de 200 pandillas, sí, y 95 que actúan en Puerto Príncipe. Bueno, entonces, ¿cómo se llena ese vacío de poder constitucional? Bueno, lo primero, que tú no puedes entrar en un proceso de normalización si no eliminas esas pandillas. Tú tienes que eliminar esas pandillas. Ahora, ¿cuál es el grave problema para eliminar esas pandillas? Bueno, el Consejo de Seguridad acaba de emitir en el 15 de julio una resolución que extiende por un año, hasta el 15 de julio del 2023, extiende la Oficina Integrada de Coordinación de las Naciones Unidas para Haití, la BINU por sus siglas en francés. Pero resulta que en cuanto a enfoque y además a alcance, eso no va a resolver el problema tan grave que Haití está padeciendo en este momento, que es el control de pandilleros, que son los que tienen realmente la gobernabilidad de la nación. Entonces, el primer requisito es eliminar a esa pandilla para poder regresar a una determinada normalidad. Y el control del territorio. Y el control del territorio. Y el control de la población que habita ese territorio, que ya lo que era el Estado, eso se perdió. Sí. En consecuencia, no existe el Estado, porque esas son las dos condiciones básicas. Entonces, ahora bien, ¿lo pueden hacer las autoridades que están ahí solas o Haití solo? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque yo he dicho que Estados Unidos, que es la superpotencia y que tiene además una capacidad de inteligencia, Estados Unidos tiene la responsabilidad de realizar la interdicción del contrabando de armas de guerra que van desde el sur de la Florida, ya declarado por las autoridades del sur de la Florida. Esta semana precisamente. Exactamente. Pudieron interceder pudieron controlar un contrabando que iba con armas de grueso calibre de guerra y con un fusil 50 que tiene un alcance de 1.400 metros para francotiradores, ¿no? Entonces, es la única manera. Cuando yo hablo de comunidad internacional, no me gusta hablar en abstracto, sino estoy hablando, en primer lugar, de Estados Unidos, de Francia, ¿no?, de Canadá, que sabemos que están dando su aporte, pero Haití, la solución de Haití no es militar, no, es policial y de inteligencia. Y entonces, esa ayuda que necesita la Policía Nacional de Haití tiene que ser con tecnología, drones, y con comunicación que puedan interceder, que puedan penetrar a la comunicación que hay precisamente entre los pandilleros. De la única manera que eso se puede, que Haití puede entrar en un proceso de normalización que permita conjurar ese vacío de poder constitucional. ¿Cómo se llena ese vacío de poder constitucional? A través de las elecciones. Porque ahora, como Haití es un régimen híbrido, semiparlamentario y semipresidencial, es bicéfalo, no es unicéfalo, porque hay un presidente de la República
y un primer ministro. Entonces, para poder llenar ese vacío de poder constitucional se requiere eliminar pandillas para que haya la posibilidad de un proceso que no es tan fácil de ir a organizar unas elecciones. Bueno, primero habría que cooptar todas esas pandillas, intervenirlas con fuerzas especiales para desarmarlas. Claro, claro. ¿Y qué dijo, por ejemplo, el arquitecto Leslie Voltaire en una de sus respuestas? Que en vez de estar enfrentando a la población, y además dice él que las cárceles están llenas. Sí. Entonces dice él, saquemos, en esta situación extraordinaria que tenemos, saquemos al que se robó, al que está preso porque se robó 2 plátanos, un pollo, saquemos a toda esa gente para que tengamos espacio precisamente para apresar a los pandilleros. Que hay un drama humano que me enteré yo recientemente, es que hay cientos y cientos de prisioneros haitianos que están a punto de morir de hambre. No, porque es que hay, si tú tienes 4.5 millones de ciudadanos, ya dicho por la FAO, sí, y ya aceptado por las autoridades haitianas, que están padeciendo hambre pura, que es inseguridad alimentaria grave. Es decir, gente que no come nada, ¿no? En el día. Ni siquiera la galletita de lodo. Ni siquiera la galletita de lodo, que lamentablemente no se ha recurrido a eso en Haití. Imaginémonos entonces, yo que conozco cárceles en Haití, es una cosa realmente patética. Dantesco. Porque el espacio entre presidiarios, lo dijo en una ocasión Edmond Moulet, que estuvo aquí en el país, el espacio es de pocos centímetros, no metros, ¿no? De centímetros, es uno pegado con otro. Entonces, si fuera hay hambre, imaginemos en esta situación. Sí, es decir, Haití está pasando por una situación de crisis humanitaria también. Es decir, es un desastre total. Y entonces Haití ha entrado en una somalización. Así es. Es decir, Haití ya es una nueva Somalia. Y nosotros, al parecer, este gobierno, aunque le dio continuidad a lo del muro, pero sin embargo, cada vez tenemos más inmigración haitiana en la República Dominicana. Que en ese sentido se precisa, en el caso nuestro, de un seguimiento focalizado, muy preciso, con especialistas establecidos. Uno no siente, bueno, en el texto que escribió Galín de su tesis de grado, él decía que el seguimiento que le daba durante la era de Trujillo a Haití era digno de admirar por cualquier cancillería, y destaca lo meticuloso, lo preciso, la documentación, todo. Actualmente en Cancillería parece no existir esa dedicación a un problema tan importante. No, realmente yo creo que ahora mismo no tenemos política. Tú no sientes a la división, a la dirección, ahora una dirección, a la dirección de relaciones con Haití. ¿Baja la dirección? Porque antes era división. No, ahora tiene mayor rango. Pasó de división a dirección, ¿no? Con la nueva ley. Sí. La ley 630-17, creo. 17, yo sé que es 630, la que sustituyó a la de 1964. Pero el hecho es que si nosotros no le prestamos, no ponemos en el nivel de jerarquía institucional y no definimos políticas claras con respecto a este tema que es yo creo que con Haití, como ya estamos en los últimos minutos, con Haití nosotros, la República Dominicana, y este no es un tema xenofobia, racial, nada de eso, que no olvidemos de eso. El problema es que la República Dominicana no puede sostener ni territorialmente, ni presupuestariamente, ni el sector, ni tampoco socialmente. Es decir, ya vimos que en la zona, y me parece que en la zona este,
en la escuela Francisco Alberto Camaño Deñón. Sí, Madres dominicanas no les recibieron sus hijos porque están ocupados por ciudadanos o niños y niñas y adolescentes haitianos, ¿no? Entonces nosotros no podemos, es decir, la República Dominicana no tiene capacidad para sostener una mudanza, porque no es una migración tradicional, sino una mudanza incontrolada de nuestros vecinos hacia la República Dominicana. Que lo han establecido los propios haitianos como política. Hay que mandar todos los años 50.000 haitianos que no regresen a Haití, que se establezcan en cualquier lugar. Preferentemente. Eso es parte de la política. Sí, y nosotros no tenemos una respuesta a eso. No. Inocencio, muchas gracias. Son temas sensitivos e importantes. Gracias por compartir con nosotros tu sapiencia y tu alta capacidad en estos temas. Vamos a invitarte de nuevo porque vamos a tener que seguir hablando de estas cosas. Gracias, Danilo. A ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros esta entrega de Sondeo. Hemos compartido con Inocencio García, sociólogo, especialista, internacionalista, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y preside la Secretaría de Asuntos Haitianos. Nos encontraremos de nuevo el viernes en otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.